hoy el honor de tener con nosotros, lo hemos invitado porque ha venido a México, como otros colegas, y entonces me invité a venir a hacernos una exposición en la Universidad Autónoma de nuestra Ciudad de México. El profesor Alfater es un muy conocido profesor de la Universidad de Berlín, donde ha hecho toda su carrera de profesor y ya es emérito. En los medios mexicanos yo lo anuncié un poco para que lo sitúen. Él fue el profesor al cual Bolívar Echeverría estuvo muy ligado en sus estudios de marxismo en Berlín, de tal manera que es un maestro de maestros, y hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí en México. Está haciendo también un seminario en la UNAM, pero yo le pedí que tratara este tema entre nosotros. Y hablando con él, me decía que este tema de la ecología no lo descubrió con los libros de Milo o aún de Georgescu Ruger en los años 70 o 80. Ya en los años 60 había empezado a descubrir el tema, de tal manera que es uno de los primeros pensadores europeos y marxistas en particular que descubrió el tema de ecología, y por eso que le hemos pedido que nos hable. Ahora, hablar siempre es hablar en alguna lengua, y él habla inglés, él habla alemán y el portugués, pero le cuesta más hablar el español, lo cual ya es demasiado que se nos aproxima. Entonces los textos van a estar en portugués, pero yo creo que si lo van leyendo pues se entiende. El portugués lo entendemos, y el que no lo entienda pues tiene que sentirse un poco humillado, porque al fin es una lengua latinoamericana, y cuando vamos a Brasil nos deja que hablemos en español, así que vamos a permitirle que hable en portugués, pero entiende bien el castellano, y después ya en el diálogo, en la discusión, ustedes lentamente podrán hacer las preguntas, y si alguna no entiende, bueno, lo traducimos para que se pueda ir entendiendo. Además, todavía la organización nuestra es un poco precaria, porque normal es que el expositor en un trabajo de PowerPoint tenga la computadora aquí y vaya pasando las imágenes, pero estamos un poco desorganizados y la computadora está en el fondo. Entonces le vamos a pedir al profesor que cuando quiera cambiar la tesis mueva la mano, y en el fondo le cambiará la tesis, pero se siente un poco incómodo porque en algunos casos pensaba pasar sobre alguna tesis. Entonces vamos a tener por ahí algún inconveniente técnico, pero espero que sepan ustedes, pues, ¿qué diría? Disculparlo, no a él, sino a nosotros, que todavía no tenemos las cosas bien organizadas como debiera. Y hemos ya mejorado en el sonido y en la iluminación, pero tenemos que mejorar otras cosas. Así que los dejo con ustedes al profesor Elmar Alfater. Muchas gracias a su presentación. Esa situación es un poco alienada para mí. Una poltrona como esta, y con distancia a ustedes, a los auditores, a la audiencia, es muy difícil de discutir en una atmósfera de no proximidad. Por eso es difícil. Es difícil también por causa del idioma. Yo falo el idioma maternal, claro, alemán, falo inglés, hablo también mejor portugués, y el español es muy ruin. Por eso pido disculpas a todos ustedes por el idioma, por la capacidad
limitada de lingüística aquí. El tema también es muy difícil, ecología y economía en el capitalismo moderno. Claro que el capitalismo y el desenvolvimiento, el desarrollo económico siempre tiene consecuencias, impacto sobre la naturaleza, sobre la ecología. Por eso, cuando se ocupa con el desarrollo económico, con las contradicciones de clase en una economía moderna, tiene que tener en cuenta la situación de la naturaleza de la lucha de clase, también el aspecto ecológico de estas actividades humanas. Entonces, el moderno sistema capitalista emerge al fin del siglo XVIII como revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial fue una revolución, en primer lugar, tecnológica, mas también una revolución mental, porque la tecnología, las nuevas tecnologías solamente fueron posibles por causa de las mudanzas, del cambiamiento del pensamiento desde la emergencia de la modernidad del siglo XV, siglo XIV también, tal vez no en el siglo XIII en Europa. Antes de las grandes descubiertas del siglo XV, del siglo XVI, y la descubierta también de parte de los europeos en América Latina como en África, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una nueva visión del mundo, una visión de racionalización del mundo, una visión del dominio sobre el mundo, lo que el sociólogo alemán Max Weber, bien conocido en todo el mundo, al inicio del siglo XX, dice la racionalidad del dominio, la racionalidad europea, llamó esta racionalidad europea del dominio sobre un mundo total. Entonces, esto es muy importante para la modernidad y las contradicciones de la modernidad, y una de las contradicciones reales de la economía y ecología. Racionalidad en el pensamiento y en la organización de la sociedad. El segundo punto, la emergencia y el surgimiento de la moneda. De la moneda, del dinero en portugués, de la moneda como un medio de racionalización y también un medio del cambiamiento del dinero en capital. El capital como una cantidad de moneda necesita de una organización social especial entre los que producen un surplus, más valía del dinero de la moneda y los otros que apropiaron esta más valía. Y por eso es también la emergencia de una sociedad de clases. El capitalismo es una nueva forma de una sociedad de clase en la historia humana.
Segundo punto. Primero, racionalidad europea. Segundo, la relación social del capitalismo moderno y la emergencia de la moneda como un medio de comunicación entre las sociedades y entre las personas en las sociedades. El tercer punto, muy importante, es la posibilidad de usar esta racionalidad de crecimiento, esa racionalidad de crear y producir una más-valía. Eso es la necesidad de una nueva energía para realizar esas posibilidades, esas potencias en la nueva situación después la descubierta, después el surgimiento del capitalismo moderno. Esas nuevas energías fueron las energías fósiles que fueron muy más potentes que las energías anteriores, las energías solares, digamos. La fuente de la energía hasta la revolución industrial, que al mismo tiempo fue una revolución fósil, no solamente industrial, más fósil. Las energías anteriores fueron las energías solares y la energía solar, la radiación del sol. Eso fue la fuente de energía para toda la historia humana. Y esa energía fue una energía con fuente exterior al planeta Tierra. Mas ahora, con la revolución industrial, la fuente de la energía en las sociedades modernas fue una fuente interna en la Tierra, en el subsuelo de la Tierra, las energías fósiles. Esa combinación de energía fósil más moneda y la forma social del crecimiento de la moneda en formas de organización capitalista, más a una determinada racionalidad que se transformó también en tecnología, en máquinas modernas. Esta combinación fue una tríada, se podría decir, que fue responsable para el gran progreso del desarrollo desde la revolución industrial. Para Marx, esta revolución industrial fue el periodo del capitalismo de producción de más-valía relativa, como se puede leer en esta transparencia. Producción de más-valía relativa. Eso es muy importante para comprender la situación de hoy en día. Para Marx existía un capitalismo con producción de más-valía absoluta, un capitalismo no fósil, no industrial. Entonces, tiene un capitalismo sin energía fósil. Si tiene un capitalismo pre-fósil,
Tal vez es también posible un capitalismo post-fósil. Esa es la situación de hoy. Tenemos un capitalismo con muy altas tasas de desarrollo, mas tal vez es posible un capitalismo post-fósil con menos desarrollo, un capitalismo devagar, un capitalismo tal vez más ecológico que el capitalismo que nos conocemos. Entonces, con la revolución industrial o capitalismo cambia radicalmente. Hoy en día nos podemos avaliar estos cambiamientos mucho mejor que las personas del presente 250 años atrás. Esto, próximo, por favor. No posso ver la transferencia, no es. Ok. No. Entonces, hoy en día se podría avaliar lo que aconteció, lo que fue 250 años atrás más o menos, en el periodo de la grande revolución industrial, fue un cambiamiento del planeta Tierra. No fue solamente la creación de una nueva sociedad capitalista en comparación con la sociedad feudal anterior, mas fue también una mudanza, un cambiamiento del planeta Tierra que resulta en lo que los biólogos llaman el antropoceno, una época del desarrollo del planeta Tierra que está influenciada completamente del hombre. Primera vez en la grande y longa historia de la humanidad, del planeta Tierra, el hombre está influenciando el desarrollo económico, ecológico, planetario, geológico, climático del planeta Tierra. Esto es una novedad, una revolución. Y verdaderamente la revolución industrial fue una revolución. No se podría decir que la revolución francesa fue una revolución política, pero no era una revolución económica, no fue una revolución planetaria. Entonces la revolución industrial es una nueva etapa de la historia planetaria y nos tenemos de analizar esto muy seriamente, porque esto es la realización de la mensaje bíblica. Domina la tierra, mas eso nunca fue posible antes de la revolución industrial, antes de las nuevas tecnologías, antes del uso de las energías fósiles y antes del cambiamiento del planeta, de la ecología del planeta. Por eso, próxima,
Y por eso se podría analizar e interpretar el desarrollo del capitalismo moderno desde la revolución industrial, un poco más antes, como un surgimiento de un nuevo imperialismo. Y este imperialismo y el colonialismo antes siempre al inicio fue un imperialismo ecológico. Eso es la tesis también de muchos autores, historiadores, economistas, como los nombres tiene la Crosby, Ponting, Martínez Alier, etcétera, etcétera. Este imperialismo ecológico significa dominio sobre la naturaleza, la divulgación de las especies y también las doenças efectuadas a través de los viajes, transportes, etcétera, etcétera. Y una de las expresiones del imperialismo ecológico se podría encontrar con una imagen del símbolo de la extracción, el Cerro Rico, Potosí, en Bolivia. El Cerro Rico fue algo de los colonialistas españoles de todo el mundo, y a un lado y a otro lado que las riquezas que se encuentran en la tierra concreta, en este caso en el Cerro Rico de Potosí. Eso es un símbolo solamente de la riqueza de la tierra que se transforma, la riqueza transforma en, como dice Adam Smith, al mismo tiempo de la revolución industrial, al fin del siglo XVIII, the wealth of nations, riqueza de las naciones. Eso es una nueva etapa del desarrollo capitalista, mas también un desarrollo humano. Eso también está el inicio de lo que se llamó más tarde, casi 200 años más tarde, la globalización. La globalización es una palabra que surgió en la década después de la caída del muro de Berlín, con el desaparecimiento del socialismo realmente existente, mas esta globalización tuvo una historia anterior que comenzó con la revolución industrial. Mas o significado especial de la globalización moderna, esto es la liberalización de todos los mercados. De los mercados para los productos, mercado de trabajo también, y sobre todo mercado financiero. La globalización es una fase de liberalización de los mercados, y una liberalización que no es solamente liberalización de libertad del mercado, es también una determinada forma de regulación de los mercados,
regulación en términos de la Organización Internacional del Comercio, por ejemplo, y el surgimiento también de las formas de pensamiento de esta liberalización de los mercados, de la globalización, esta mentalización, se podría decir, de esta globalización, esto es el surgimiento del llamado neoliberalismo, que es la ideología económica dominante en las universidades en todo el mundo, en América Latina, como en Europa, como en los Estados Unidos, como en el comitato que distribuye los premios Nobel, Estocolmo, etc. Sobre todo si encuentra esta ideología del neoliberalismo. La próxima, por favor. Esto es un sistema único que surge, próxima, un sistema que no existe a mucho tiempo. Esto es una tabla que muestra la distribución de la palabra globalización en un periódico alemán bien conocido, muy serio, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, mostrando que la palabra globalización al inicio de los años 70 no existía, casi no existía, mas después, en los años de la liberalización de los mercados y la liberalización sobre todo de los mercados financieros, la palabra globalización, eso significa también el pensamiento en términos de globalización, fue muy sucesivo, tuvo mucho éxito, suceso en los discursos no solamente económicos. Eso es también la situación con nuevas contradicciones. Una de las contradicciones es muy claro, muy obvio, es la contradicción en la OIC, la Organización Internacional del Comercio, fundado en los años 90 en Marrakech. Esto es la organización del sistema económico único. Solo un sistema económico existe. En toda la historia humana tiene siempre muchos sistemas económicos. El sistema económico indio, aquí en América Latina, fue diferente de los sistemas económicos feudales en Europa, o los sistemas económicos en la Siberia de la Rusia o en la Asia. Tienen muchos sistemas económicos y muchas regulaciones diferentes en el mundo, y la diversidad de esas regulamentaciones es muy importante para el desarrollo, porque la diversidad es la base de desarrollo productivo. Nos sentimos muy bien en términos de biodiversidad, que biodiversidad es absolutamente necesaria para la evolución de la vida, mas la diversidad de sistemas económicos también es una de las precondiciones del desarrollo productivo para toda la humanidad y no solamente para el capital dominante en los mercados financieros. Esto es un lado. Disculpe, un lado, la organización del sistema del pensamiento único. Y otro lado, muy interesante, también en los años 90, tuvo otra conferencia
la conferencia de Río de Janeiro, 92, la UNCED, United Nations Conference on the Environment, del medio ambiente y del desarrollo. Una completamente otra conferencia, no única, no un sistema único, mas una conferencia que tiene la tarefa, la necesidad de proteger la diversidad, no para destruir la diversidad, como en el sistema económico. Eso es una contradicción que nos dice que entre ecología y economía existe una diferenciación, al menos una diferenciación, sino un conflicto, una posición opositora. Esto es bien interesante, tengo que pensar sobre esto y qué consecuencias de estas. La globalización, el sistema único, eso posible junto con las energías fósiles, porque esto cambia ese sistema en un sistema mundial o en un sistema global. Próxima, por favor. Esa globalización de los sistemas económicos, del comercio y del sistema energético, sistema fósil, se realiza en términos de nuevas redes, redes de pipelines. Y esto es solamente un ejemplo para lo que existe en las últimas décadas. Esto es un pipelinistan, como algunos llaman esta situación, pipelinistan, una nueva geografía, una nueva geología que surge con esta forma de globalización baseada, no solamente baseada sobre la energía fósil, mas la energía fósil y la distribución de la energía fósil es una de las características más importantes para esta fase del desenvolvimiento, del desarrollo del capitalismo moderno. Mas, es necesario, una anterior, yo no tengo, esta formación tiene color, por eso es un poco difícil reconocer algunas veces las presentaciones largas. Entonces, tienen que distinguir entre la distribución de las energías fósiles a través procesos económicos en los mercados de petróleo. Eso es un modo que se podría llamar modo geoeconómico, pero tiene un otro modo también, la distribución de la energía así importante para el desarrollo, para el funcionamiento del sistema capitalista. Eso es el modo geopolítico.
En la geoeconomía dicen los teóricos de la globalización no tiene enemigos, solo tiene competidores, compradores y vendedores, siguiendo una lógica múltiple de acción. Es el juego del mercado que tiene también reglas de dominio. Esas reglas del dominio incluyen los puntos que debe en la próxima presentación se ejercer influencia sobre la moneda de la facturación de la energía, cuál es la moneda de facturación o el dólar o otras monedas, y nosotros sabemos muy bien que la cuestión de la moneda es muy importante, tan importante que algunos países van en guerra para la moneda de facturación del petróleo. La guerra contra el Irak fue una guerra también para el dólar como moneda de facturación del petróleo, porque Saddam Hussein decidía de no facturar más el petróleo iraqueño en dólar, más en otras monedas, en euro, etc. Y por eso una guerra. Tiene otros ejemplos del mismo tipo también aquí en América Latina, cuando Hugo Chávez en Venezuela decidía de no facturar más el petróleo venezolano en dólar, más en otras monedas del mundo, sobre todo en euro, como alternativa. Eso es una cosa muy importante. Segundo punto, influenciar los precios del petróleo. Influenciar los precios significa ejercer poder político sobre los mercados llamados libres. No son libres mercados, son mercados influenciados de los poderes, grandes poderes políticos. Y también los rubros y las tasas de cambio son importantes para la distribución a través del mecanismo del mercado de la energía mundial. Esto es una de las posibilidades, y esta posibilidad tiene como consecuencia que siempre está un conflicto, un reto para los participantes del sistema hegemónico sobre la energía, de ejercer influencia sobre, por favor, sobre sobre la moneda de la reserva, sobre la moneda de comercio, transacciones financieras y del petróleo. Eso significa los conflictos sobre la moneda hegemónico en el mundo.
Esos conflictos entre el dólar el vencedor, ese conflicto hasta hoy en día más tiene también otros participantes en esos conflictos hegemónicos como la Unión Europea. Entonces, eso es uno de los aspectos de la globalización de la distribución de la moneda, de la energía fósil en el mundo. Eso no es solamente una cosa de la distribución del petróleo como existe, más también la influencia del precio del petróleo, de la moneda en la cual la energía es calculada, etcétera, etcétera. Mas tenemos también, en términos de globalización, la realidad contradictoria de los mercados financieros, porque la tríada de la potencia del nuevo sistema es, por un lado, la energía fósil, disponibilidad de la energía fósil; segundo lado, la moneda de currencies, y después también la moneda como vehículo de los mercados financieros. Esos mercados financieros también tienen una determinada dinámica en el desarrollo moderno. Se podría rápidamente resumir la dinámica de los mercados financieros en la situación moderna de hoy en día. En primer lugar, tiene la especulación financiera, que es responsable para la crisis del endeudamiento privado, porque especulación solo existe si los bienes financieros pueden ser aplicados, y solo pueden ser aplicadas si tienen deudores como países en el tercer mundo. Eso fue el caso en los años 80 del siglo pasado. Después, en los mercados emergentes, en los años 90 del siglo pasado. Entonces, deudores de la nueva economía en los Estados Unidos. Esto fue al inicio del nuevo siglo. Y después, los deudores en el sector subprime en los Estados Unidos, porque los juros fueron muy bajos. Después, las decisiones del Federal Reserve, del jefe del Federal Reserve System, Alan Greenspan, 2001. Entonces, nuevos deudores. Y después, esos subprime deudores en los Estados Unidos, los deudores en Europa, en los países mediterráneos europeos, en Portugal, en España, Grecia,
etc. Israel responsable para la explosión de la crisis del euro. Entonces, la consecuencia de esta dinámica de los mercados financieros es la intensificación también de conflictos geopolíticos. Tiene que preguntarse si las experiencias de los años 30 y 40 del siglo pasado tienen que tener en cuenta para resolver esta crisis. Entonces, al fin de un ciclo de endeudamiento siempre explora una crisis financiera, es una repetición de lo que ya dice, y por eso tiene que preguntarse cuáles son las salida de la crisis próxima. Sí, tiene una salida, exit de la salida de la crisis del endeudamiento. Una de las respuestas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los gobiernos de los países occidentales, de los grandes institutos económicos de recerca o en los reportes de los consultadores, de los políticos, etcétera, etcétera. Una de las respuestas es aceleración del desarrollo para encontrar una salida de la crisis del endeudamiento externo como interno. Eso fue una de las reglas en los años 80 y no funcionó en esa década y nunca funcionó después. Y esto no significa que no se espera una solución de la crisis de los mercados financieros a través de un crecimiento de la tasa del desarrollo en los países endeudadados. Y por eso tiene en la Alemania como en el Brasil una ley para la estimulación o aceleración del crecimiento. En el Brasil, el pacto para la aceleración do desenvolvimento, na Alemanha a mesma cosa también. Crecimiento es uno de los métodos más distribuidos para resolver este problema. Mas nós sabemos que crecimiento, el desarrollo, significa uso de energía fósil, uso de materias primas, también sobrecargo de los depósitos del planeta Tierra. Entonces, problemas ecológicos muy graves. Por eso tiene una otra discusión ahora.
o desarrollo é uma necessidade, porque sem desenvolvimento positivo temos problemas com a ocupação, temos problemas com a competitividade do país, etc., etc. Por isso, o desenvolvimento é uma necessidade. Mas qual desenvolvimento? E alguns dizem a solução do problema, isto é desenvolvimento verde. Desenvolvimento verde, desenvolvimento ecológico. É vero, tem projetos ecologicamente muito favoráveis, tem determinado tempo de desenvolvimento que é positivo, mas uma solução, isso é uma coisa muito duvidosa. Em particular, quando uma das soluções é o que se chama aqui em América Latina a estratégia do chamado neoextrativismo. Neoextrativismo. Aparece que o neoextrativismo é uma coisa muito simples e positiva, porque as chamadas terms of trade, as relações de troca entre matérias-primas e produtos industriais são muito favoráveis para as matérias-primas desde o início do novo século e talvez possível por causa dos cambiamentos políticos em determinados países latino-americanos com novos governos da esquerda, em Venezuela, em Bolívia, etc., etc. Vocês conhecem isto muito bem, e por causa do crescimento do desenvolvimento muito alto da demanda para matérias-primas em todo o mundo, não somente dos países viejos, da industrialização, mas também da parte de novos países com alta taxa de desenvolvimento, como a China e também a Índia, etc. Outra, e por isso acontecia isto que se pode ver nesta gráfica, o desenvolvimento dos chamados terms of trade no século passado e no novo século XXI, se vê muito claramente uma ruptura no desenvolvimento dos terms of trade. É muito favorável hoje em dia produzir matérias-primas e basear uma estratégia econômica de desenvolvimento sobre a extração de las matérias-primas energéticas, como minérios, como também produtos agrários, agriculturas. Isso é uma nova situação. O problema é sempre o mesmo, ou seja,
siempre lo mismo. Esto es la dependencia de los países productores de materias primas de los países industrializados. Anterior, non sé che aconteceu. Aqui, questa è una tabella di un Brasil, una tabella brasileña de las exportaciones brasileñas para la China y las importaciones brasileñas de la China. Y se puede ver muy claramente que las exportaciones para la China de parte de Brasil son sobre todo materias primas y no materias industriales. En el caso de las importaciones es viceversa. Son productos industrializados y no materias primas. Significa que la vieja historia de los países productores de materias primas permanecen dependientes de los países importadores. Esto fue el caso en los años del siglo pasado da parte de los países extractivistas en América Latina, África, Asia, vis-à-vis los países europeos occidentales y los Estados Unidos. Y hoy en día esto acontece también con respecto al nuevo competidor en el mundo, China. Esto es una cosa muy importante. Y es una consecuencia que tiene de mencionar la base del neoextractivismo es siempre muy tradicional. Exploración de los recursos naturales a través de la valorización de la naturaleza. Y la naturaleza es limitada, como todas las cosas en el planeta Tierra, y por eso una estrategia que se basa sobre la exploración de los recursos naturales es también una estrategia limitada. Si tiene que preguntarse si una estrategia de un país, de un gobierno de la izquierda, puede basearse encima una estrategia limitada. Es una cuestión muy importante, muy seria, que precisa de buscar respuestas. Entonces, nos podemos tirar una consecuencia. Tal vez es posible de cambiar toda la naturaleza en capital naturaleza. Esto es un discurso moderno, la capitalización de la naturaleza, mas esto es solamente una solución neoliberal del problema y no una solución productiva y con suceso en términos de una economía ecológica
una economía que sirve también a las necesidades humanas. Porque la naturaleza nunca produce una mais-valia, por eso la naturaleza no puede ser capital natural. Esto es una construcción social del neoliberalismo. Lo mismo es vero para un capitalismo verde. No trata-se de un proyecto consistente y por eso las contradicciones entre ecología y economía permanecen. A nuestra tarefa de buscar y encontrar respuestas posibles a este reto de la situación de hoy en día. Una solución solamente es posible cuando nos vamos a corregir lo que acontecía en el siglo XVIII, la fechadura del sistema energético a través de la transición al fosilismo, industrialismo, abrir el sistema energético a la radiación del sol, establecer un sistema energético renovable. Esto es la única solución. Mas es claro, primero punto, ya mencionado, tengo un capitalismo pre-fósil, por eso tal vez es posible un capitalismo post-fósil. Eso no es seguro. Si no es seguro, si se trata de un sistema que debe ser no o além do capitalismo, a pergunta é bem clara: como organizar o sistema social que é apropriada a los retos ecológicos, energéticos do mundo? Essa é uma pergunta que nós temos de responder, sobretudo, naturalmente, os jóvenes. Isto é também uno de los retos para las universidades en todo el mundo, buscar respuestas a esta cuestión que es tan importante para el futuro de la humanidad. Muy obrigado. Muchas gracias disculpe para cerrar el otro, a ver cómo podemos hacer para que no se dupliquen. Antes de dar la palabra a ustedes, algunas preguntas, una síntesis en 3 frases. Nos ha planteado la realidad de un capitalismo prefósil, es decir, anterior al uso del petróleo y otros bienes. Pero la interesante pregunta nueva es que habla de la posibilidad de un capitalismo también posfósil. Puede decir que el fin de la industria fósil no sería necesariamente el fin del capitalismo. Y eso sí es una nueva pregunta, porque a veces unimos el fin de la industria fósil como el fin del capitalismo. Entonces es una nueva pregunta que se la lanzo a ustedes como él ha lanzado. Y sobre todo nos advierte sobre el neo-extractivismo, porque esa es la acusación que se hace a Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, que ahora cobra más por el gas, por el petróleo y sobre todo por el litio. Pero en fin son materias primas.
y Brasil, que vende hierro, cantidades gigantescas, y nosotros, que tenemos casi la mitad del territorio, en contratos mineros canadienses, que son extracción pura y simple de materia prima, tradicional en el capitalismo, pero no el extractivismo. Pues sin muchas soluciones, el mismo Venezuela, que trabaja con el petróleo, lo vende mejor, tiene PDVSA en sus manos, pero al fin vende petróleo. O es decir, hemos caído como en la solución a las revoluciones, en un neo-extractivismo. Eso sigue siendo capitalismo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo será posible algo más allá del capitalismo, más allá de la industria fósil, más allá del neo-extractivismo? En realidad nos ha dejado planteada la pregunta, pero en fin,